Somos el grupo número 2 y vamos a desarrollar lo que es un laboratorio de conductimetría. Este laboratorio posee dos objetivos. Primero, aprender sobre la técnica de titulación conductimétrica y segundo, comprobar la utilidad de esta técnica en ácidos muy débiles. A modo de introducción, vamos a definir primero lo que es una titulación conductimétrica, que es una técnica en la que sigue la conductividad de una solución a medida que voy agregando titulantes. El principio básico de esta técnica es la sustitución de iones que poseen una cierta conductividad por otros iones que poseen otra conductividad. En la primera titulación se titula el principal componente aromático de la vainilla, que es la vainillina, un ácido tan débil que en solución acuosa apenas conduce la corriente eléctrica. El fin de esto es determinar su concentración en la esencia comercial y comparar los resultados obtenidos con el Código Alimentario Argentino para verificar que se cumpla la legislación. Para realizarlo necesitaremos los siguientes materiales y aparatos: un vaso de precipitado, bureta, conductímetro, termómetro, buzo magnético y cazabuzo y un agitador magnético. Por otro lado, los reactivos utilizados son esencia comercial de vainilla, alcohol etílico e hidróxido de sodio 0,1 normal. Esencia comercial de vainilla contiene alrededor del 1% de vainillina, aunque su concentración puede variar y puede ocurrir que las esencias más baratas contengan muy poca vainillina. A veces es posible valorar la esencia directamente después de diluirla con agua, pero los productos comerciales suelen contener sustancias de otras clases que generalmente se realiza una separación previa. Además, el hidróxido de sodio, al ser muy higroscópico, puede presentar variaciones en su concentración, por lo que se valora previamente para verificar y determinar su concentración antes de la titulación. Ahora, pasando a la técnica operatoria de la primera titulación, tenemos que en un vaso de precipitado de 100 ml se carga 10 ml de etanol, se agrega 5 ml de esencia comercial de vainilla y se diluye con agua destilada. La alteración de la estructura del agua por concentraciones más altas del alcohol mejora en gran medida la interfaz del solvente-soluto y una mayor solubilidad de la vainillina. Es por eso el uso del etanol. De esta forma se produce un incremento del grado de ionización de la vainillina, lo que produce su movilidad iónica en el medio. Segundo paso, se sumergen los electrodos en la solución y se conecta al equipo. Antes de sumergir los electrodos se debe tener en cuenta lo siguiente: temperatura, dado que la conductividad en los líquidos suele aumentar con el aumento de la temperatura, lo que se controla con un termómetro. Evitar la polarización para que no se produzca una resistencia capacitiva. La verificación y calibración de sensores de conductividad, ya que los daños en la superficie del material del electrodo conducen a un cambio en la constante de celda. Para solucionar este problema se emplean soluciones estándar de conductividad. La limpieza del sensor, el requisito más importante para obtener resultados precisos y reproducibles en la medición de la conductividad. Una celda sucia contaminará la solución y hará que cambie la conductividad. Se debe tener en cuenta que los electrodos queden centrados en el medio del vaso de precipitado, evitando que hagan contacto con las paredes del recipiente, y a la vez deben quedar completamente sumergidos en la solución para hacer las mediciones. En el tercer paso se valora la muestra adicionando hidróxido de sodio 0,1 normal, mientras se agita la solución con la ayuda de un agitador magnético. Luego se anota la conductancia líquida para cada volumen de hidróxido de sodio agregado. Al agregar hidróxido de sodio en la solución, este se disocia rápidamente en cationes sodio y aniones oxidilo. Luego los iones oxidilo actúan en la solución con la vainillina, formando agua y su base conjugada, el ion vainillinato. Una vez llegado al punto de equivalencia, se consumirá toda la vainillina y notaremos un aumento moderado de la conductividad. Pasado este punto, al seguir agregando titulante, se empezará a generar un exceso de iones oxidilo en la solución. Al utilizar un agitador magnético para homogeneizar la mezcla, la agitación magnética debe ser de bajas revoluciones, sin la formación de vórtices, debido a que el buzón puede dejar de funcionar y por el pequeño espacio de trabajo es posible que pegue un costado del vaso precipitado y detener la mezcla. También puede producir variaciones en la temperatura y el método conductimétrico es muy sensible a los cambios de este parámetro, generando errores en la medición. Paso, a partir de los datos obtenidos se grafica la conductancia versus el volumen de valorante. Se trazan los segmentos correspondientes y se determina el volumen de hidróxido de sodio gastado para el punto de equivalencia. La gráfica ilustra el punto final conductimétrico de la titulación de vainillina, usando una base fuerte de hidróxido de sodio como titulante. Esta reacción es tan incompleta que un punto final potenciométrico o un punto final con indicador sería insatisfactorio. En la primera etapa de titulación se establece rápidamente un amortiguador que determina una concentración de iones hidrógeno relativamente pequeña y constante en la solución.
Los iones oxidilos agregados son consumidos por este amortiguador y por lo tanto no contribuyen directamente a la conductividad. Sin embargo, se produce un aumento gradual de la conductancia debido al aumento de la concentración de iones sodio y vanillinato. Al alcanzar el punto de equivalencia no se produce más vanillinato. En ese instante, sucesivos agregados de base provocan un aumento más rápido de la conductancia debido al aumento de la concentración del ion oxidilo móvil. Bueno, voy a pasar a explicar ahora la segunda titulación, que consiste en titular una mezcla de dos ácidos de distinta fuerza. Esta solución es lo que definimos como nuestro problema bajo estudio. El fin de utilizar esta técnica en la solución problema es calcular la concentración de ambos ácidos. En este caso, los reactivos que empleamos son el hidróxido de sodio a 2,5 normal, donde en la titulación es nuestro titulante. Y como se mencionó anteriormente, se valora con bifetalato ácido de potasio para determinar su concentración. Ahora, pasando a la técnica operatoria de esta titulación, tenemos como el primer paso que en un vaso precipitado se debe cargar 25 ml de la mezcla ácida y esto se lleva con agua destilada a 100 ml, como vemos en la primera figura. Esto se debe a que antes de la titulación es necesario diluir porque da mejores mediciones de conductividad. Y se justifica por el hecho de que disminuye la concentración de titulante necesaria, debido a que siempre tiene que estar 10 veces más concentrado para eliminar el efecto de corrección por volumen, y al diluir es necesario menos concentración por parte del titulante empleado. Además, evita la saturación de iones en la solución que pueden llegar a interferir en la medición. El segundo paso consiste en titular la muestra problema diluida con hidróxido de sodio de 2,5 normal, tomando los valores de conductometría cada 0,3 ml de hidróxido de sodio adicionado hasta llegar a los 7 ml. Antes de tomar las medidas y sumergir los electrodos, debemos tener en cuenta nuevamente la temperatura, la polarización, la agitación, la verificación y calibración de sensores de conductividad y la limpieza del sensor de conductividad. Al agregar hidróxido de sodio empieza la titulación. Ni bien es agregado, este se disocia rápidamente en cationes sodio y aniones oxidrilo. Luego, los iones oxidrilo actúan primero con el ácido clorhídrico en la solución, formando agua y los iones cloro. Una vez llegado al primer punto de equivalencia, se consumirá todo el ácido fuerte. Pasado este punto, se genera inmediatamente un buffer al reaccionar los iones oxidrilo con el ácido débil. Por último, al alcanzar el segundo punto de equivalencia, se consume todo el buffer y no se produce más base conjugada del ácido débil. En este punto empieza a aparecer un exceso de iones oxidrilo que continúa aumentando su concentración al seguir agregando titulante. El tercer paso es graficar la conductancia versus el volumen del hidróxido de sodio agregado y se determinan gráficamente los puntos de equivalencia correspondientes a la neutralización del ácido clorhídrico y el ácido acético. En la gráfica podemos observar el comportamiento de la conductividad de la mezcla ácida en función del volumen de titulante agregado. La primera parte de la curva corresponde a la titulación del ácido clorhídrico. La conductancia primero disminuye debido al reemplazo de los iones hidronio por un número equivalente de iones sodio de menor movilidad. Luego, en el primer punto de equivalencia, se establece rápidamente un amortiguador. A medida que los iones oxidrilo agregados son consumidos por este amortiguador, no contribuyen directamente a la conductividad. Sin embargo, se produce un aumento gradual de la conductancia debido al aumento de la concentración de iones sodio y base conjugada. Al alcanzar el segundo punto de equivalencia, no se produce más base conjugada, porque se consumió completamente el ácido débil. En este instante, sucesivos agregados de base provocan un aumento más rápido de la conductancia debido al aumento de la concentración del ion oxidrilo móvil que ya se encuentra en exceso en la solución. Bueno, yo voy a hablar sobre los cálculos de este laboratorio. La primera titulación conductimétrica tiene como objetivo en hallar la concentración de vanillina que hay en la muestra. Para ello vamos a graficar en función del volumen de titulante en el eje X y en función de la conductividad en el eje Y. Luego se va a trazar dos rectas secantes en ambas ramas de la curva graficada, en donde se puede obtener en base a la intersección de las rectas el punto equivalente, o mejor dicho, el volumen gastado para llegar a dicho punto. Una vez obtenido el volumen, se va a poder obtener el número equivalente del titulante. Una vez que se recolecte toda esa información, se va a poder encontrar la concentración que hay de vanillina en la solución. La segunda titulación conductimétrica tiene como objetivo hallar la concentración de los ácidos que había en la solución problema.
Se procede de la misma manera que vimos en el cálculo anterior, se debe hallar los puntos equivalentes. En este caso hay 2 puntos. El primero va a corresponder a un ácido fuerte y el segundo va a corresponder al ácido débil. Una vez obtenida toda esa información, se va a poder hallar la concentración que hay de ácido en la solución. Vamos a mencionar 2 observaciones que nos parecen importantes de este práctico. La primera observación es la diferencia de concentraciones de dióxido de sodio que se utilizan en las soluciones conductimétricas. En el caso de la vainillina, una alta concentración de titulante haría imposible la visualización del punto de equivalencia en el gráfico, ya que las curvas saldrían con demasiada inclinación. En el caso de la mezcla de los ácidos, una concentración menor de dióxido de sodio haría que el proceso de la titulación sea muy largo y consuma mucho volumen de titulante por la presencia del ácido fuerte. La segunda observación que nos pareció importante es que se utilizan diferentes intervalos de volumen de titulante para realizar las medidas. Esto va a depender de las diferentes especies que se desean titular. En algunas especies requieren de más puntos y de otras de menos. La diferencia de volumen de intervalo de titulante va a permitir mejorar o divisar mejor la curva en la gráfica. En conclusión, podemos decir que se puede cumplir con el objetivo de esta práctica.